Dios me les bendiga, mis hermanos líderes y lideresas. Sean bienvenidos una vez más a este estudio que es compartido cada semana para que juntos nos preparemos con la palabra de nuestro Dios, a fin de compartirla a cada una de las vidas que nuestro Señor ha puesto delante de nosotros para que sean edificadas. En esta hora vamos a orar a nuestro Dios para que nos dé su palabra y nos bendiga con este estudio, a fin de que estemos preparados para compartir esta bendición en cada una de las células. Oramos, mis hermanos. Bendito Cristo Jesús. En esta hora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra, a estudiar este tema, Señor, que vamos a compartir en este próximo día sábado. Te rogamos, Señor, que nos des tu palabra, que abra nuestro entendimiento, que hables primeramente a cada una de nuestras vidas, que nos capacites, Señor, y nos des la bendición que vamos a compartir en cada una de las células donde nos tienes trabajando. Habla, Señor, en esta hora. Te rogamos, Padre Celestial, que sea tu voluntad, tu palabra, conforme a tu deseo, mi Dios bendito, que sea hecho. Bendito Padre Celestial, bendice nuestras vidas, a fin, Señor, de que podamos llevar alimento que nutra, alimento que libere, palabra que libere, Señor, palabra de salvación. Gracias, Señor. Gracias, bendito Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Para este próximo día sábado tenemos el tema ¿Por qué muere Jesús? Es un tema en forma de pregunta. Y la lectura la tenemos en el libro de Marcos capítulo 15, versículos 22 al 39. Leamos la palabra de nuestro Dios. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Amén. La verdad central dice, Jesús muere para librarnos del poder del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Gloria a Dios. Después de haber visto, mis hermanos, la semana anterior, las causas injustas por las cuales los gobernadores políticos y religiosos de su época echaron mano de él y le condenaron a muerte, ahora vemos a nuestro Señor Jesús padeciendo en la cruz del Calvario, y el conocimiento del por qué murió nuestro Señor Jesús en esa cruenta cruz es importante para cada uno de nosotros. Toda persona en este mundo debe saber las verdaderas causas por las cuales nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, pues el enemigo, Satanás, ha tratado de tergiversar los motivos por los cuales nuestro Señor Jesús murió en esa cruenta cruz. Algunos se han conformado con las explicaciones que el enemigo quiere que
que manejen las multitudes de por qué murió nuestro Señor Jesús, al grado que algunos lo llevan a dichos populares, sin discernir la gran bendición, fuente de misericordia y de amor que hay en los padecimientos de nuestro Señor Jesús. Algunos, de manera antojadiza y muy popularmente, dicen: por la verdad murió Cristo. Otros se conforman con la explicación que el enemigo quiere que maneje este mundo, considerando que nuestro Señor Jesús fracasó en su misión, que fracasó en su obra. Otros con la idea equivocada de que fue vencido y que al final le mataron. Desde los mismos momentos en que nuestro Señor Jesús padecía en la cruz, vemos como no entendían el por qué este hombre, este maestro, como algunos le veían, ahora estaba pendiente de esa cruz, sin discernir que había un gran beneficio para sus vidas y para su destino eterno a través de aquel que estaba padeciendo en esa cruenta cruz. Él ya había realizado su ministerio, había cumplido con la obra que nuestro Padre Celestial le había encomendado, había realizado su obra de beneficio a todos aquellos que se acercaron a Él y a los cuales Él también se acercó para que escucharan acerca del reino de Dios, para que recibieran sanidad en sus enfermedades, para que fueran liberados los poseídos por demonios, para pregonar el año agradable del Señor y que naciera una nueva esperanza en el corazón de todos aquellos que le escucharon, de que el reino de Dios se había acercado y que ahora podían ser limpios totalmente los pecados del hombre a través de Él. Ahora Él sigue continuando con su obra en este mundo. Ahora lo vemos en la cruz del Calvario. Y aunque sufriendo duros padecimientos, estoy seguro que su corazón estaba muy satisfecho de haber cumplido con la misión del Padre Celestial en beneficio de los marginados, de los desposeídos, de los que habían sido rechazados por este mundo, de haberles llevado la salvación, la vida eterna, y de constituirse como esa principal piedra del ángulo de lo que llegaría a ser la iglesia de Cristo Jesús, la cual Él había preparado para presentársela a sí mismo y ahora a pagar por cada uno de los que hemos creído en su santo nombre, para que tengamos salvación y vida eterna. El punto número 1 dice: el escándalo de la cruz. Y para este punto número 1 leeré de los versículos del 29 al 32, que dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Nuestro Señor pendía de la cruz con duros sufrimientos, con angustioso dolor. Estaba sufriendo una condena a muerte, y en medio de esos padecimientos también estaba recibiendo los vituperios de todos aquellos que no creían en él y que estaban ahí siendo testigos de aquel que estaba a punto de morir en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que los que pasaban le injuriaban y meneaban la cabeza, y aún también profesaban palabras, teniendo como poca cosa a aquel que estaba a punto de expirar, y decían: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. También los sacerdotes juntamente con los escribas le escarnecían, ellos seguramente con alguna satisfacción en sus corazones, creyendo que habían logrado capturar, que habían logrado vencer a aquel que se hacía llamar el Hijo de Dios y que decía que era el Cristo. Y seguramente recordaban cada palabra y cada enseñanza que habían escuchado de él, pues siempre se mantuvieron cerca de él, pero no con la intención de querer aprender para humillarse delante de él, para reconocerle, sino para encontrar una causa
para llevarle hasta ese momento en el cual estaban siendo testigos. Y todavía en ese momento, recordando las enseñanzas de nuestro Dios, ahora ellos lo vituperan con las palabras que él compartía. Y decían: el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y dice que aún los que estaban crucificados con él, dice que también le injuriaban. Tanto los que pasaban como los escribas, los fariseos y aún los que estaban junto a la cruz, también crucificados, también injuriaban a nuestro Dios y procuraban que aquella muerte fuera en medio de un escándalo, a fin de provocar un revuelo y alborotar más a las personas que estaban allí, a fin de que se unieran a esas provocaciones en contra de nuestro Señor Jesús. Pero vemos que en estas provocaciones y en este escándalo que ellos levantaban en contra de los padecimientos de nuestro Señor Jesús, recordaban la enseñanza, la palabra de nuestro Dios, la cual Él había compartido para que fueran liberados de la esclavitud del pecado, para que alcanzaran salvación y vida eterna. Y ahora, escandalizados por causa de la forma en que estaba padeciendo el que había pregonado el año agradable del Señor, desaprovechaban los propósitos por los cuales había sido compartido esa palabra y los beneficios que esa muerte podría traer para cada uno de ellos. Y se escandalizaban porque no concebían que aquel que se decía Rey de los judíos, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, muriera de esa forma. Recordemos que la palabra del Señor dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Le injuriaban los que pasaban por ahí, le injuriaban los líderes religiosos y los escribas, le injuriaban los que estaban junto a él. Todos pertenecían a un pueblo muy religioso y muy celoso en sus costumbres religiosas. Seguramente recordaban las palabras de Deuteronomio, donde Dios dice a su pueblo: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eran tan fieles, tan celosos de la ley, pero aunque tenían memorizada la ley, estaban ciegos espiritualmente, cumpliéndose en cada uno de ellos la palabra de nuestro Dios que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y pretendían con sus injurias al mismo tiempo de alguna manera querer tentar a nuestro Dios, pues le decían: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Otros decían: desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ellos desde un principio habían pedido una señal, pero ya nuestro Señor les había dicho: señal no tendréis, sino la señal de Jonás. Y se refería a él pendiendo en la cruz del Calvario y luego resucitar de entre los muertos. Y las injurias y el escándalo de la cruz no terminó ahí, en ese momento en que Cristo, nuestro Señor, padeció y murió allá en el Gólgota. Todavía este mundo sigue escandalizado, sigue injuriando y burlándose acerca de la cruz. Y muchos no creen en nuestro Señor y no quieren entregar su vida porque quieren una señal, porque quieren convencerse a través de una señal sobrenatural de que Dios les ama o de que Dios existe. Pero si alguien quiere ver la mayor señal del amor de Dios, solamente tiene que ver a la cruz del Calvario y ver al unigénito Hijo de Dios entregado a nosotros por amor, quien derramando su sangre preciosa, virtiéndola para que por medio de ella seamos limpios de nuestros pecados. La noche en que fue entregado, al partir el pan, Él dice: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y a unas horas estaba de subir a la cruz del Calvario. Y Él, en medio de las injurias y los padecimientos, y en medio de la huida de cada uno de sus discípulos, se encuentra completamente solo y está siendo menospreciado. Ahora está completamente solo. Y dice el libro de Isaías, capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y este mundo no lo estima, y este mundo lo desecha, y este mundo esconde de él su rostro, y los hombres no lo quieren en medio de ellos.
pero Él ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero dice que más Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada azote, cada burla, cada herida, cada golpe, cada insulto, la inmensa soledad, la profunda agonía de nuestro bendito Cristo fue por pagar nuestra culpa y nuestro pecado. Tomando nuestro lugar, Él cargó con nuestras culpas, con nuestras iniquidades, con nuestros pecados, del cual la paga es muerte, pues sufrió nuestros dolores, pues fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, dice la palabra, que fue sobre Él, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y mientras todos nos descarriábamos como ovejas, dice la palabra que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estas son las razones por las cuales murió nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Con su muerte, Él nos da la salvación y la vida eterna. Y aunque este mundo y los que no creen en Él y los que le siguen menospreciando y desechando, consideren el acto de Cristo en la cruz del Calvario como algo escandaloso para alguien que profesaba ser el Hijo de Dios, tienen que saber que Él venció en la cruz del Calvario, que Él dio libertad a los que creen en su santo nombre y que reciben el sacrificio de Cristo para beneficio de sus vidas, creyendo que por ellos murió en la cruz del Calvario. A estos les ha hecho su pueblo, les ha hecho hijos de Dios y herederos de la patria celestial por haber creído en su santo nombre. El acto de Cristo en la cruz del Calvario es la mayor manifestación de amor de Dios hacia la humanidad. El punto número 2 dice el Dios crucificado. Y para este punto número 2, en particular, mis hermanos, aunque no están siendo usados por la guía de estudio, yo tomaré como referencia el versículo 33, 38, aquel que pendía de la cruz del Calvario, el cual había pregonado por ciudades y aldeas el año agradable del Señor, que había hecho muchos milagros y que decía ser el Hijo de Dios, el que había dicho: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora está a punto de expirar en el madero. El que respondió a Felipe la pregunta que le hizo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, diciéndole: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ahí en la cruz del Calvario estaba aquel del cual el ángel en la anunciación a María le dijo: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, hombre, agonizaba en la cruz, cumpliendo el mandato del Padre Celestial, quien lo entregó por amor a nosotros, pagando en cruenta agonía todo el peso de nuestro pecado, toda la culpa de nuestra desobediencia, todo el castigo de nuestras rebeliones. Y dice el versículo 33 que cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en medio de esas tinieblas está el Cristo sufriente, Emmanuel, Dios con nosotros, sufriendo y revelando también a través de su padecimiento las densas tinieblas en las cuales se encuentra un alma sin Cristo, un alma sin Dios, hundida en tremenda esclavitud de pecado, y Él padeciendo la agonía de la muerte por causa del pecado. En medio de esa agonía y de esas densas tinieblas del castigo por el pecado que llevó sobre sí de todos aquellos que hemos creído en su santo nombre, Él clama diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pagó toda la culpa de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es lejanía de Dios. La paga del pecado es abandono en densas tinieblas. Y esa agonía y ese clamor y esa angustia es la que debe expresar aquel que se encuentra en esclavitud del pecado, clamando por misericordia, porque nuestro Dios le rescate de la condición de esclavitud en la cual se encuentra. De clamar por misericordia. Nuestro Cristo sufrió por nuestra culpa y por nuestro pecado.
Y todo aquel que considere que no puede salir de la condición en la cual se encuentra, aquel que considera que ya no hay oportunidad, aquel que considera que es un caso perdido, déjeme decirle que también por usted murió Cristo en la cruz del Calvario y padeció y sufrió para que usted tenga vida eterna, porque poderoso es Dios para hacerle completamente limpio del pecado y la maldad a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y expiró cargando nuestros pecados y nuestras culpas. Y expiró lleno de amor en su corazón por cada uno de nosotros. Y expiró porque pagó nuestra culpa y nuestro pecado y murió para darnos vida y vida eterna. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y ese velo, esa cortina que establecía esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y que impedía tener acceso a la presencia de Dios, fue rasgado. Y dice la palabra de arriba a abajo. De arriba a abajo, porque la mano de Dios partió esa cortina, porque ya no hay ningún obstáculo para llegar a la presencia de Dios, porque a través de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, los ha hecho limpios y aceptos por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, pagó nuestras culpas y nos reconcilió con Dios, porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Y hubo otras señales cuando nuestro Señor Jesús expiró en la cruz del Calvario, pues también la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario y ahora todos los que hemos creído en Él, ahora somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, por Cristo Jesús, el que padeció y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Estos son los comentarios que puedo aportar para enriquecer de alguna manera el estudio que vamos a presentar esta próxima semana. Que nuestro Señor desarrolle más y de una mejor manera este tema en cada uno de sus corazones, para que cada uno de nosotros seamos de gran bendición a cada uno de los que nos escucharán este próximo día sábado. Pidámosle esto a nuestro Señor. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias. Hemos meditado en tu palabra, Señor, y en tu sacrificio. Reconocemos, Señor, que moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Ten misericordia en nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Perdona, Señor, nuestras desobediencias. Reconocemos que por nosotros moriste, padeciste, Señor, en esa cruenta cruz. Gracias, bendito Señor. Haz tu obra en nuestras vidas. Completa esta obra, Señor, que estás realizando en cada una de nuestras vidas. Gracias, bendito Cristo Jesús. Ahora, Señor, permítenos compartir tu palabra para ir a hablar de ti, de tu muerte y de tu sacrificio a cada oyente. Usa a tus siervos, usa a tus siervas. Habla a cada vida en esta semana. Gracias, bendito Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga.